Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Estefano Mansur y para mí es un gusto estar en este ¿Cómo vamos Ecuador? eh, compartiendo los últimos insights que tenemos de 4S Real Estate Foresight. Quisiera comentar un poco, este es mi primer TED Talk con ustedes y me gustaría un poco conversarles acerca de cómo vamos y cómo estuvimos este 2021 con respecto a las últimas tendencias inmobiliarias. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de preliminares en Ecuador. Quisiera conversar un poco acerca de demografía, quisiera conversarles un poco acerca de cómo se está moviendo este consumo inmobiliario ante nuevos proyectos, sobre todo la oferta marca un hito muy importante. El segundo punto, voy a conversar acerca de cómo vamos con la vivienda horizontal y cómo vamos con la vivienda vertical. De una u otra forma, nos gusta clasificarlo de esa manera porque el consumo es distinto y aunque digan que no, siempre es una variable de decisión cuando se toma una decisión de compra inmobiliaria, o sea, primera o segunda compra. El tercer punto, voy a hablar acerca del retail, del comercial, cómo les ha ido este 2021 a los proyectos comerciales, a los centros comerciales. Luego voy a conversar acerca de las tendencias, cómo ha marcado el COVID y cómo ha marcado el mercado inmobiliario en estas nuevas tendencias del consumidor. Y al final voy a hablar acerca de estas áreas de oportunidad, estos nichos que vemos cuando hacemos nuestros estudios de mercado y cuando generamos valor a los proyectos inmobiliarios, cómo se convierten en una oportunidad de negocio. Dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de Ecuador. De este lado tienen un poco de cómo analizamos los estatus económicos, específicamente cómo clasificamos el poder adquisitivo inmobiliario en función de 5 niveles socioeconómicos. Esta presentación va a estar un poquito cargada en función del C más al B a la, que de una u otra forma pues conllevan a la oferta, que de una u otra forma es la que más tenemos curiosidad de conversación. Entonces, tenemos a todo el espectro de nivel socioeconómico alto, que son todas las unidades arriba de $330,000 con un ingreso mensual familiar de 8,000. El medio alto está entre 110 y 130, entre 3,000 a 8,000 de ingresos familiares. El medio, que está entre 70 y 110, nuestro famoso BIP. Y el medio bajo, que son de una u otra forma un nivel socioeconómico que está ahorita en mucho déficit y de una u otra forma está con bastante proyección a crecimiento, y es una de las perspectivas económicas de más apoyo que tiene el gobierno y el gobierno anterior, y lo más probable es que el gobierno posterior. Acá lo que estoy presentando es un poquito cómo se compone las etapas de vida de Ecuador. Puede ser que me digan, oye, lo más probable es que ese nivel de desagregación de data no la tengamos en la mira, pero de una otra forma es muy importante ver es la carga porcentual que tiene cada uno de estos términos en función de si es un soltero joven de 21 a 25 años, si es un soltero adulto de más de 36 años, si tienes familia con hijos, si tienes familia sin hijos. ¿Por qué? Porque algo que hemos mostrado y de una otra forma lo que hemos analizado es que la decisión inmobiliaria siempre está en función de en qué etapa de vida estás, combinado al nivel socioeconómico en el que te encuentras. Obvio, esto es algo secuencial, es algo que cambia durante toda tu etapa de vida, durante tus años, pero nos ayuda cada vez que hacemos un pantallazo, cómo se está comportando el mercado en Ecuador. Dicho esto, si hacemos un comparativo de unidades en el mercado, unidades sea horizontal, vertical, sobre todo en el nivel de residencial, ¿sí? Podemos ver que existe una duplicidad, o es el doble de las unidades horizontales hacia las verticales. Pero algo muy importante es que eso no se ve consecuente en función de las unidades vendidas. Vemos que incluso cuando se venden unidades es un 60, un 65% más que lo que las unidades totales se colocan. ¿A qué me refiero? Que puede ser que exista una migración en función de la oferta cuando exista esta decisión inmobiliaria. Ejemplo, una persona que esté buscando una vivienda y esté recién casada con al menos un hijo,
sí está en su set de decisión irse por un departamento. ¿Por qué? Porque la consigna siempre es una casa. Y de una u otra forma lo que estamos viendo es que se está mitigando esta consecuencia de busco un departamento hasta que me case, indistintamente que al final esa sea tu decisión final y sea tu vivienda de por vida, que eso es algo que vamos a ver en tendencias, que de una u otra forma no es lo que está pasando en el mercado. Y cuando hablamos de unidades de inventario, sí vemos una drástica ganancia entre lo horizontal a lo vertical. Esto es a nivel nacional. Y obviamente, cuando vemos estos colores que son los niveles socioeconómicos, vemos una drástica penetración en función de en qué etapa en qué nivel socioeconómico estás. Entonces, vemos que en el segmento B es el color azul turquesa, de una u otra forma está teniendo una mayor ponderación. Recuerden que el segmento B va desde $110,000 a $330,000. Ahora, como preliminares, vemos un poquito la población actual en Latinoamérica y de una u otra forma lo quise comparar contra Colombia, contra México y hago un análisis entre las dos ciudades más importantes de Ecuador, que es Quito y Guayaquil. Entonces, vemos a países como Colombia, en el cual la campana va subiendo de manera progresiva, bastante estable. Vemos a México de igual manera. Y cuando vemos Ecuador, pues existe un outlier sobre esta famosa generación Z. Estas personas que ya vemos que nacieron con la tecnología. Y eso conlleva un reto muy importante en función de entender cuáles serán los consumidores o los usuarios inmobiliarios cuando estas personas ya tengan este nivel socioeconómico para adquirir vivienda. Entonces, si vemos un poquito el análisis en Quito y Guayaquil, vemos de qué manera, indistintamente de que haya más hombres que mujeres, pues sí vemos una campana saludable, pero no es una campana homogénea en función de eso. No quisiera ser rotundo en esta recomendación, pero de una u otra forma vemos que existe esta pelea entre quién es el que compra este bien inmobiliario. Y de una otra forma, lo que vemos es que esta etapa va subiendo y de una u otra forma vamos a tener que ver rápidamente qué está buscando la mujer y el hombre en Ecuador, sobre todo como jefes de hogar. Recuerden que esto es una tendencia que está marcada, que está cambiando en el tiempo, donde ya existen jefes familiares que no son masculinos. Y eso es algo muy interesante porque conlleva a la apertura de mercados inmobiliarios o mercados de unidades inmobiliarias bastante interesantes. Ahora, conversé acerca de los jefes por segmento y algo muy importante es que si pueden ver en hogares totales, que es el lado aquí superior, pero cuando lo desagregamos en horizontal o vertical propia y horizontal y vertical de renta, vemos una migración completa en función de que las personas rentan o estas etapas de vida rentan, sobre todo las parejas con hijos de 0 y 10 años, hacia una vivienda cuando la compran. Entonces, eso es algo muy importante porque nos hace pensar. Es una oportunidad de la oferta. No estamos ofreciendo producto de calidad que hagan hacer que estas personas o estos jefes de hogares tomen una decisión de comprar una vivienda o de una u otra forma esta etapa de vida simplemente se quedan como rentan porque simplemente no tienen claro dónde va a llevar su etapa de vida en la siguiente etapa. Entonces, algo muy importante es que el mercado de renta en Ecuador sí es un mercado muy interesante, sobre todo cuando pasan este cambio entre rentar una propiedad hasta venderla. Y de una u otra forma vemos que el padre, madre de familia divorciado con hijos sí representa un mercado bastante relevante, sobre todo en función de funcionalidad. ¿Por qué? Porque no son el típico hogar nuclear y de una u otra forma lo que hacen es que viven algo que le llamamos familias intergeneracionales, que viven con personas discapacitadas o personas de la tercera edad. Entonces, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no, en otros países en los cuales hacemos este análisis, por lo general se ve unas burbujas homogéneas, sobre todo en función de la campana anteriormente mencionada. Y aquí vemos unos brincos muy abruptos o la oferta no satisface específicamente estas tendencias,
o la otra es que estas personas no están teniendo el suficiente nivel socioeconómico para dar un brinco de endeudamiento o dar un brinco de decisión inmobiliaria. Dicho esto, voy a hacer específicamente en el caso de Guayaquil. Todos hablamos acerca de los baby boomers. Esta es una generación que ya pasó, incluso el mercado potencial es el mercado de fucsia. Y de una u otra forma vemos que cada vez este mercado se vuelve más limitado. Sobre todo pasamos la generación X, pasamos a la generación de millennials, que son los que todos conversamos. Pero nadie está analizando, o de una u otra forma no es muy evidente acerca de esta generación Z, en el cual el mercado potencial es enorme y de una u otra forma no lo podemos entender. Hace una semana estuvimos en el 4S Week y conversamos acerca de este mercado que le llamamos los que nacieron con la tecnología, los que de una u otra forma ya nacieron con un iPad o de una u otra forma ya nacieron con la tecnología adaptada hacia muy early stages de su vida adulta. Entonces, es algo muy importante porque de una u otra forma definitivamente sintetiza o regula el producto inmobiliario que vayamos a sacar. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces los mercados inmobiliarios se diseñan o se adecúan en función del cortoplacismo que tengamos en la comercialización. Pero esto es algo muy importante porque esta generación Z viene con fuerza. Incluso si se dan cuenta, el millennial obviamente es mayor, pero esta generación Z viene a ser el futuro. Entonces, un poco para ir aterrizando a nuestro mercado, vamos a empezar un poquito en cómo vamos en lo vertical. Lo dicho, en estas palabras no es algo del otro mundo. Claro que sí, Quito lidera en colocación de unidades verticales. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Rápidamente podemos ver cómo, esto no es de Quito, es de Guayaquil, pero vemos cómo se limitan esta oferta vertical en Guayaquil, sobre todo en niveles socioeconómicos, y se puede observar una verticalización en todos los segmentos. Actualmente, en esta gráfica, podemos ver cómo ya se están armando clústeres específicos en cada uno de estas zonas. Recuerden que esto es netamente vertical. Y de una otra forma, lo que hacemos es que siempre analizamos el segmento C+ y B. Ahora, cuando nosotros analizamos el rango preferencial, ¿sí? De entre 120,000 y 150,000 dólares, lo que estamos viendo es que existe un mayor dinamismo, sobre todo en las absorciones. Ojo, no quiere decir que mientras más absorción haya más mercado. Pero si nosotros analizamos los rangos de precios en función de las absorciones, recuerden que esto es vertical, y lo delimitamos en función del nivel socioeconómico, definitivamente vemos una pelea o áreas de oportunidad o océano azul en cada uno de los rangos de precios. Vean cómo el mercado abruptamente a raíz de los 300,000 dólares cae. Y de una u otra forma no quiere decir que cae para mal. Por lo general, algo que hemos mostrado en todos nuestros estudios y en toda la data que tenemos es que el segmento A, que son unidades de 300,000 dólares, sí se mantiene bastante estable, pero de una u otra forma, pues no es el grueso del mercado que algunos promotores, constructores están buscando. Ahora, me pueden preguntar, o sea, ¿quiere decir que tengo que hacer unidades entre 120,000 y 140,000 dólares? La respuesta es más compleja de lo que puedo responder. ¿Por qué? Porque aún así existe inventario y existe absorciones correctas, te encuentras con una competencia feroz. Entonces, lo importante es identificar este nicho de mercado que esté combinado con nivel socioeconómico, con etapas de vida y con preferencias espaciales en las cuales el producto a que quieras comercializar esté saludable. Ahora, hablamos de precios. ¿Y qué me dices de metrajes? Lo que vemos aquí es que específicamente, aún así, las unidades totales son mayores en metrajes pequeños, no quiere decir que tengan las mayores absorciones. Incluso vemos una desaceleración entre 70 y 80 en metros, obviamente. Que obviamente en Quito y Guayaquil son las que más unidades traen. Cuando pasamos
cuando pasamos al metraje, que no necesariamente significa que es un nivel socioeconómico mayor, sí podemos ver que la desviación estándar no es tan estable. Entonces, eso lo que nos dice es que de una u otra forma, ¿sí? No vemos mercados completamente estabilizados en función de un nivel socioeconómico. Entonces, lo que existe es, sobre todo en Guayaquil, existe una apertura de mancha urbana en la cual se coloca unidades en función del nivel socioeconómico, pero de una u otra forma compiten con unidades en zonas dentro de la mancha urbana que obviamente tienen que ser más pequeñas por el tema del valor residual de la tierra, pero quitan mercado a este mercado competitivo. Mercados como Quito, en las cuales las manchas urbanas son muy delimitadas y de una u otra forma tienden a ser más eficientes en el tema del metraje. Y una vez más, vemos incluso esta inclinación abrupta en función de este nivel socioeconómico A, en el cual cae de una manera considerable, pero se mantiene muy estable, por lo que podemos decir de que pues, existe mercado muy estable, sobre todo en nivel A. Ahora, hablemos un poquito de absorción en función de este nivel socioeconómico y de una u otra forma es lo que estamos viendo. El segmento B está liderando esta absorción, pues porque obviamente necesitan tener un metraje mayor para satisfacer su necesidad de vivienda. ¿Por qué? Porque es importante tener este tema de eficiencia, el número de cuartos, el número de baños que caben en un metraje en específico. Entonces, lo mismo estamos viendo, si se dan cuenta, todo está predominado por un segmento B, aunque no quiere decir que el segmento C más sea algo interesante. Algo muy importante de decir es que hace unos años, el gobierno lanzó una iniciativa para viviendas de interés popular o casas BIP, y de una otra forma, aún así, se limitan en función del precio por metro cuadrado. Es muy importante ver cómo este techo de precios limita el tema de metraje, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Al igual, cuando vemos el tema de eficiencia, que son de dormitorios, vemos que el tema del metraje se vuelve bastante presente. ¿Por qué? Porque tienes unidades entre 60 y 70 metros cuadrados que tienen un dormitorio, pero también tienen 3 dormitorios. Entonces, lo que vemos es que el mercado en general no se ha terminado de adecuar o no ha terminado de converger. Y lo que está buscando la demanda es justa esta estabilización. Ojo, no quiero decir que los mercados no sean estables. Lo que quiero decir es que la oferta, al no tener estas vastas opciones para el mercado inmobiliario, nos hace tener este tipo de gráficas. En mercados más maduros, como el de México, como el de Colombia, sí se pueden ver gráficas un poco más estables, sobre todo en función de el número de dormitorios que tiene. De igual manera, vemos cuando nos vamos al lado derecho, vemos una estabilidad de absorción y obviamente pues no traen menos de 3 o 2 dormitorios estas unidades. Ahora, Guayaquil y Quito muestran absorciones, obviamente las mejores entre los segmentos B y C, y vemos cómo en general entre 120,000 y 140,000 vemos absorciones de hasta 17.6. Este pico muchas veces está conllevado a zonas estrella o a promotores estrella, pero vemos cómo esta campana no se comporta proporcional hacia esta pirámide de niveles socioeconómicos, lo que nos hace identificar que existe una oportunidad de relleno de unidades de oferta inmobiliaria en función de esta capacidad económica, sobre todo en el segmento C más AB. En estricta homogeneismo, ¿sí? La gráfica se debería de ver un poquito más rellenada y un poquito más estable, pero si vemos hay muchos altos y picos en función de cada uno de estos rangos de precio por lo mismo, porque la oferta inmobiliaria pues no satisface todos los mercados o estas tribus inmobiliarias en las cuales estamos atendiendo. Y de una u otra forma, también lo vemos cuando lo analizamos con dormitorios.
Si vemos ahí los colores indican los dormitorios y aquí vemos los niveles socioeconómicos. De igual forma vemos estos picos. Entonces es muy congruente cuando en nivel socioeconómico tienes una capacidad específica de absorción, pero cuando lo aterrizamos a metros y cuando lo aterrizamos a eficiencia, vemos que no se comporta de la misma manera. Aún así, la tendencia sea igual, pero de una otra forma automáticamente nos hace identificar estos nichos. Entonces, entre 110 y 150, pues está bastante, con un outlier de 130, que está bastante alto, pero vemos estos huecos que nos dan los mismos niveles socioeconómicos, pero es porque específicamente no existe o hay muy poca oferta en función de esta aceptación. ¿Por qué? Porque no necesariamente una compra inmobiliaria está en función de cuánto te alcanza. Recuerda que la decisión inmobiliaria está en función de cuánto te alcanza y qué satisface esa inversión en específico, que específicamente en esta diapositiva hablamos de dormitorios. Dicho esto, ahora vamos un poco al paso de cómo vamos en horizontal. Y una vez más, esto no es una sorpresa. Guayaquil lidera en colocación de unidades. La diferencia en Quito es que Guayaquil, al tener un crecimiento inmobiliario que más se aleja de la mancha urbana, en Quito es distinto, se acerca más a la mancha urbana, es lo que nos hace identificar estos clusters o estos proyectos inmobiliarios de más de 2 o 3 giros, que quiere decir que incluyan horizontal, vertical, residencial, comercio, oficinas. Pero bueno, el mismo análisis lo hacemos con el tema horizontal y de una u otra forma vemos que en Ecuador, ¿sí?, el rango preferencial de las casas están entre 70,000 y 110,000. Obviamente esto no es ninguna sorpresa por sobre todo el tema de las unidades BIP, pero igual vemos este pico. Y este pico, aún así, se concentre en el segmento C+, ¿sí? Vean cómo cae levemente en B. Esto quiere decir es que no significa que estas personas solo se van a quedar en el C+. Recuerden que los niveles socioeconómicos y las etapas de vida van migrando y van mutando con el tiempo. Pero es algo muy importante porque cuando vemos mercados saludables, por lo general no hay estos picos en función incluso de rangos. Porque si se dan cuenta, existen dos diferencias de absorción sobre los $10,000. Entonces, el B sí se vuelve un poquito más sensible ante la capacidad crediticia, pero de una u otra forma son rangos que se pueden mitigar, sobre todo con una consecución de un mayor enganche o una mayor entrada, sobre todo a las casas. El mismo análisis lo hacemos con respecto a los metros cuadrados y vemos cómo entre 80 y 170 metros cuadrados vemos este dinamismo de absorción. De nuevo, ven cómo lo graficamos en función de cada uno de los segmentos de mercado y vean cómo el segmento B tiende más peso, sobre todo a la elección de este nivel, de estos niveles de absorción. Ahora, algo muy importante es que no quiere decir de que el B es mercado o el C más es mercado. El punto es, y siempre lo decimos, es que el negocio inmobiliario siempre está en función de identificar este nivel socioeconómico, esta etapa de vida y estas preferencias que tienen estos consumidores de entendimiento de su vida en función de la oferta en la cual estamos diciendo. Lo mismo decimos con respecto a la eficiencia de los dormitorios. Y de nuevo vemos que los 3 dormitorios predominan, sobre todo en esta gráfica específicamente en Guayaquil. Se podría decir que entre más superficie, más eficiencia o más dormitorios, pero vean cómo la misma eficiencia se repite entre rangos de 80 a 100, de 80 a 120 y de una u otra forma es el típico, el denominador común y tiene sentido con el que el 46% del núcleo familiar sobre todo en Ecuador, lo tienen con una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad. Entonces, no quiere decir que el mercado joven, el mercado de no hijos o el mercado del famoso double income no kids no tenga una absorción correcta, solo que las personas sí ven el tema de eficiencia como
una decisión de compra. Entonces tú compras una casa específicamente por el tema de dormitorios como proyección de vida, y esa proyección de vida puede estar en función de que una persona, tu abuelito, una tía viva contigo, incluso hasta tus propios padres pueden vivir contigo. Y eso es algo muy importante porque lo estamos viendo sobre todo en segmentos de 300 a 310 metros cuadrados, en el cuales los 5 dormitorios se vuelven relevantes. Incluso tenemos unidades entre 150 y 160 metros cuadrados en los cuales los 5 dormitorios se vuelven relevantes. Ahora, a diferencia de otras zonas del país, específicamente en Guayaquil, muestra una excelente absorción en los segmentos B y C+. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque sobre todo el tema de Vía La Aurora o Vía La Costa, se están posicionando proyectos en los cuales están en el límite superior de los C+, y en el límite inferior del B. Y de una otra forma es parte de este crecimiento natural, sobre todo fuera de la mancha urbana, donde las personas tienden a trasladarse. Pero cuando vimos el tema de lo vertical, ¿sí? Esto ya no tiene más sentido y lo voy a hablar un poquito más adelante, cuando tienes que trasladarte por mucho tiempo, el tráfico, la inseguridad, se vuelven factores críticos de compra específicamente en el tema inmobiliario. De igual forma, cuando vemos el tema de dormitorios, ¿sí? Vemos que las unidades entre 110 y 110,000 tienen una muy buena aceptación, ¿sí? Pero no quiere decir en que este brinco de nivel socioeconómico sea ajeno o sea ciego hacia toda esta necesidad que existe específicamente cuando nos acercamos a los límites superiores del rango de B y no obviamente al rango de A. Entonces, si se dan cuenta, podríamos decir que la mayoría de las absorciones están en función de casas de 3 dormitorios, pero sí vemos incluso 4 dormitorios. ¿Por qué? Por esta misma intuición que tenemos en que una casa tiene que tener muchos cuartos, un departamento tiene que tener los cuartos que le quepan en los metrajes. Entonces, sí estamos viendo una afinación, sobre todo en que las personas o los agentes inmobiliarios van a tener que dejar de pensar en metros y van a tener que empezar a pensar en eficiencia. Eficiencia son dormitorios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que él alcanza, porque recuerda que al final es una multiplicación de precios por metro cuadrado, pero de una u otra forma van a tender a maximizar esta eficiencia, el número de dormitorios, cuántas personas le caben en la unidad, para que esto se vuelva una demanda más estable. Ahora, dicho esto, vamos a conversar de cómo vamos en el tema comercial, y hemos tenido el gusto de participar en algunos estudios, en algunos análisis, sobre todo en Guayaquil y Quito, sobre todo al tema comercial. Y lo estamos viendo. De una u otra forma, lo que vemos es que hay un análisis de oferta. Sobre todo, cuando analizamos la oferta, vemos que en Guayaquil tenemos como una concentración, sobre todo en las plazas comerciales específicas, como Plaza Nova, Alhambra, ¿sí? Que de una u otra forma satisfacen el 80-20 de todo este mercado enorme que tiene sobre todo esta parte de Guayaquil. Y también lo vemos en Quito. Aún así hay un poquito más de dispersión, pero de una u otra forma satisfacen este mercado en el cual no se quieren desplazar tanto para hacer sus compras o utilizar convivir en estos proyectos comerciales. Y esto nos trae un poquito acerca de las gráficas que nos traen nuestros reportes sobre cómo va el tema de retail a nivel de Latinoamérica. Vemos un poquito un análisis como pre-pandemia, cómo consumíamos los centros comerciales, o cómo íbamos en función estos productos en función de que si son online, negocio local, tienda de conveniencia, supermercados, tienda departamental o plazas comerciales. Y vimos cómo durante la pandemia obviamente el cambio fue muy abrupto. ¿A qué me refiero? En que aumentó, incluso hasta casi se duplica el tema de la necesidad online, pero cuando actualmente lo vemos que hay una bajada. No quiere decir que el tema de las plazas comerciales se desaparezcan, pero sencillamente, si se dan cuenta, entre 37, 17 y 23 existe una normalización de esto. Y esto conlleva a que estos canales de compra tengan que innovarse. ¿A qué me refiero con esto? Si yo agarro, ¿sí?,
el GAFO, que es el General Merchandise, Apparel and Accessories, Furniture and Other Sales, es cómo gasta, ¿sí?, estas personas en función de estas etapas de vida, ¿sí? Vemos que muchas veces el mercado de anclas o el mercado de retail se vuelve un poco de segunda mano. ¿A qué me refiero con eso? Las personas ya vieron y ya comprobaron que no necesitan ir al supermercado para agarrar sus víveres. Ya estamos viendo que las personas no necesitan ir a un centro comercial para comprar algunos accesorios o ropa. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer de tema online. Y algo que estamos viendo en estas tendencias es que algo muy importante que de una otra forma falta aquí en el mercado ecuatoriano es el concepto de valor de estas anclas artificiales. ¿A qué me refiero con eso? Son anclas que generan flujo, ¿sí? Porque generan una atracción. Voy a la plaza porque me quiero tomar una foto. Voy a la plaza porque es bonito estar ahí. Voy a la plaza porque puedo llevar a mi perro. Voy a la plaza porque me da un montón de servicios y de entretenimiento que de una u otra forma en una plaza tradicional no lo tendría. La segunda es que al ser únicos, y hay este anclaje artificial tan abrupto, sí, atraen a otras zonas. Actualmente hemos visto y hemos desarrollado y conceptualizado anclajes artificiales en las cuales centros comerciales de no tan lejos, sí, automáticamente migra ese consumo hacia esta ancla artificial. Ahora, algo importante también decir es que estos efectos virales, sobre todo vinculados a las redes sociales, hoy por hoy ya podemos ver TikTok Rooms, hoy por hoy ya podemos ver estos lugares instagramiables en los cuales van las personas a tomarse fotos, coinciden en esta maximización de consumo. ¿Por qué? Porque podemos nosotros analizar la ocupación o la afluencia de plazas comerciales y obviamente va a estar más cargado hacia la tarde-noche que hacia la mañana. Pero ¿qué pasa si esta afluencia de personas está cargada en función de estas etapas de vida, que es lo que acabo de ver en este momento? Entonces, puede ser una madre que lleve a sus hijos a entretener. En un proyecto que tuvimos en Costa Rica, lo que hicimos es poner carreras de drones en el espacio del estacionamiento. Entonces, lo que hicimos fue que los atrajimos de una manera artificial, pero pues la señora o la mamá de familia o el padre de familia se quedaba consumiendo algún tipo de producto o de servicio dentro de la plaza, indistintamente que el hijo se quedara con esta actividad. Algo que buscamos mucho en los anclajes artificiales es la reincidencia. Es alguien que vaya muy frecuente porque le encanta y es muy reflexivo para su etapa de vida. Y esto conlleva el tema de experiencias novedosas. Obviamente, el tema de espacios instagramiables, lugares donde puedas compartir, donde puedas presumir este lugar. Estamos hablando desde comunidad biofílica o arquitectura biofílica hasta estos lugares instagramiales con arquitectura de renombre, que lo que te permite es hacer este show off que muchas veces vemos en redes sociales y de una u otra forma crean comunidad. Y estas comunidades pueden estar en función de pequeños artesanos o estos famosos food trucks o estos famosos lugares de comida en los cuales son muy estacionales, pero de una u otra forma atraen mucho o atraen más que una gran cadena de comida. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las tendencias que han marcado este 2021 y de una otra forma complementa todo lo que he conversado. Entonces, sé que no he hablado mucho acerca del home office, no está de más de decir que el tema de la pandemia afectó mucho el tema de oficinas, pero no quiere decir que no se haya abierto puertas, sobre todo al tema residencial. Y algo que nos pasó es que el home office es el futuro y no todos estuvimos listos. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a calcular su valor real en función del tiempo en el hogar y el trabajo. Porque estabas en tu casa y empezaste a valorar lo que es tiempo en familia con el trabajo, porque lamentablemente no podías trasladarte a tu oficina, pero de una otra forma tenías que hacerlas convivir. Y aunque sí podemos nosotros identificar un metraje específico como un líder de proyecto, un trabajador fijo, un trabajo flexible o
o una persona que está específicamente confinada a un espacio, obviamente entre más a menor, ¿sí? Obviamente cuando hablamos acerca de una tipología, una casa en específico, pues no estuvimos tan preparados. Entonces, cuando en la sala de comedor había un conflicto durante las horas de desayuno, comida, cena, ¿sí? Había mucha circulación de los integrantes de la familia y tú estabas en una presentación, ¿sí? Obviamente, creo que todos aquí estamos bastante familiarizados con esto. Había falta de aislamiento acústico o un límite del área social. Esto es un ejemplo de una tipología de una pareja de dos hijos. Ahora, cuando tenemos un flex, que es este lugar en el cual sí está pensado de manera para tener un pequeño estudio, pero de igual, pasaba que no tenías un aislamiento acústico, había mucho acercamiento con los dormitorios de los hijos, ¿sí? Sobre todo los F1, que son los hijos que son las parejas con hijos menores. Había una mayor dificultad, sobre todo porque tenías que atenderlos y también tenías que trabajar. Interrupciones durante reuniones, y sobre todo si papá y mamá trabajaban, era peor aún. Y de una u otra forma, el espacio, si se cierra, no quedaba con una iluminación ni ventilación natural. Entonces, no teníamos un espacio adecuado para hacer esto. Y ni decir acerca del dormitorio, ¿sí? El dormitorio es lo más íntimo que puedes tener, pero al final tenías una falta de aislamiento acústico. A veces a algunos nos tocó de que pues, el dormitorio no estaba con tanto orden, la privacidad, y los dormitorios, sobre todo en Ecuador, no se caracterizan por tener unos metrajes mayores y todos tenías que meter en un metraje de 4x5. Entonces, tenías ese problema. Pero eso no quiere decir de que no existan oportunidades para otros formatos. Incluso el coworking, aún así el coworking como tal no ha despuntado. Ahorita voy a decir por qué, pero ya se está hablando acerca de estas instalaciones en específica modulables y flexibles para que personas o inclusive parte de la familia tenga estos mobiliarios para poder tener una oficina. Sobre todo los small business. Los small business tuvieron la gran ventaja en la cual pudieron prescindir de sus oficinas de 40 a 35 metros para irse específicamente al home office. Pero esto de una u otra forma va a tener que normalizarse. Lo vamos a ver en una gráfica, sobre todo de la recuperación. El back office sí es una de las cosas más importantes que ha pasado, porque las empresas se dieron cuenta en que pueden tener el 80-85% del back office en su casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Un 15-20% del front office, sobre todo en las oficinas, lo que ha hecho que han reducido sobre todo el tema de metrajes para atender a clientes o atender necesidades en específica. Y algo muy importante es que vemos que las suites ejecutivas han ganado mucho protagonismo. Actualmente ya estamos viendo esta tendencia en la cual la sobreoferta que hay en oficinas, sobre todo en Ecuador, han migrado a un tema de suites ejecutivas. ¿Sí? Las oficinas que en este momento hay una sobreoferta, ¿sí? Y de una u otra forma se están vendiendo de una manera lenta y con descuento, ¿sí? Se están convirtiendo en estas suites ejecutivas, porque recuerden que la necesidad de vivienda nunca se acabó, al contrario, simplemente lo que hubo fue un alto, sobre todo en el tema de adquisición de vivienda y de crédito. Pero incluso ya podemos ver ciudades como Ciudad de México, ciudades como Colombia, en las cuales edificios enteros que estaban pensados netamente o el 80% netamente en oficinas se están convirtiendo en este tipo de suites ejecutivas o estos departamentos para aprovechar estos metrajes hasta que la pandemia pase por completo, sobre todo en el tema de renting, de rentas de corto plazo. Y también esto lo podemos ver en el momento en que los espacios se vuelven flexibles, ¿sí? Vemos de qué manera actualmente las tendencias arquitectónicas están en función de esta flexibilidad. Puedes tener una sala de reuniones que se multiplique en asistentes solamente con un cambio de mobiliario, o puedes incluso tener estos espacios cómodos que puedas tener espacios privados, sobre todo para tener reuniones o espacios en los cuales puedas tener una junta virtual sin ningún problema dentro de la misma tipología. También podemos ver una necesidad de well-being, de esta reflexividad o de esta importancia que tienen estos espacios en función de cómo me hace sentir. Entonces,
vemos un abrupto cambio, sobre todo en el equipamiento de las oficinas, incluso de las casas, sobre todo en los espacios flex, que te permiten tener este nivel de acomodamiento. Y al igual, estos espacios colaborativos están marcados, pero de una u otra forma, siempre con los estándares de bioseguridad. Ahora, algo importantísimo que cuando vemos estos consumidores o inversumidores es que, y esto es algo muy importante porque de una u otra forma la mayoría de promotores o la mayoría de constructores o la mayoría que estamos en el ramo inmobiliario siempre vemos la línea gris, que es esta generación X, que por lo general cuando tienen matrimonio automáticamente ponen en la primera vivienda, luego a cierta edad, a los 42 años tienen una segunda vivienda y luego viven en el resort y luego viven viviendas de retiro. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los millennials? Incluso se podría graficar una línea de la generación Z. Las personas están posponiendo su matrimonio y por ende primero están rentando para luego tener matrimonio y recién a los 32 años están comprando una primera vivienda. Si se dan cuenta, es un gap de entre 5 y 7 años que están decidiendo comprar. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando esta generación de millennial ya no están teniendo esta segunda vivienda. Incluso no tienen decisión de comprar una segunda vivienda, pero existe un mercado muy importante, sobre todo en cuanto con el tema de Airbnb o en el tema de rentar estas experiencias inolvidables. Entonces, estas preferencias de los consumidores lo podemos aterrizar en estos siete ejes. Primero, los time savers son estos consumidores de conveniencia. No compro una segunda vivienda porque me es más barato rentar un Airbnb en la playa, rentar un Airbnb en la sierra, ¿sí? Y de una u otra forma me permite a mí no estar atado ni ligado a un mantenimiento de esta unidad, pero sí igual la puedo disfrutar y utilizar en mi tiempo libre. Estos inversumidores en los cuales están muy atentos a estos nichos o estos productos relevantes, disruptivos, hablamos de coworking, en los cuales ellos pueden invertir obviamente con una ganancia en corto plazo de renta. El otro es el Get Real, que son estas personas que buscan autenticidad de diseño. Actualmente ya se puede ver en Ecuador arquitectos de renombre, ya se pueden ver en Ecuador tipologías y diseños arquitectónicos de una manera muy auténtica en los cuales no digas solo no me alcanza a vivir ahí, sino me encantaría vivir ahí. Y no es que sea una simple decisión económica en la cual necesito una vivienda, la compro y punto, indistintamente que me encante, que de una otra forma es lo que estamos buscando. Este snack culture, este consumo efímero en el cual compran una unidad, pero luego ya no les gustó en 2 años y luego la vuelven a revender y así sucesivamente van hasta que encuentran esta unidad que les encante el resto de las vidas. El Intex Living complementa el tema de Get Real, eso en el cual el diseño arquitectónico dentro de la tipología se vuelve relevante. Eso nos pasa mucho, sobre todo en el tema de estos mobiliarios que están dentro de la tipología, estos espacios flex, estos espacios en los cuales con mobiliario puedes tener varios ambientes y puedes satisfacer incluso eficiencias en función de un mobiliario correcto. El niche house, esto está muy ligado al tema de master plans, algo muy de moda aquí en Ecuador. Ya no hablamos acerca de productos inmobiliarios, sino hablamos acerca de master plans en la cual se mezclan generaciones para convivir en un futuro. Y obviamente el wealthy, que son estos consumidores que dan mucha ponderación sobre todo a la salud y el consumo responsable, sobre todo al tema de eficiencia energética y sobre el tema de reciclaje. Entonces, un poquito para ver estas tendencias de consumidores, un concepto que siempre presentamos es el tema del lock-off y está específicamente diseñado para los inversumidores. Es un departamento de 2 cuartos, 2 baños, en los cuales tienes una entrada independiente y puedes vivir en una y puedes rentar la otra. Entonces, lo que hace es que puedes convivir con el inquilino sin tener contacto con él. ¿Por qué? Porque lo que haces es que entras como una antesala, un antepecho para entrar a su dormitorio. Y de una otra forma, lo que hemos visto es que eso aumenta entre un 15 a un 20, de un 15 a un 25% más la renta. Entonces, son los mismos metros cuadrados, simplemente que pensando en estas generaciones o en estas tribus, puedes tú maximizar este rendimiento. Al igual el espacio flex, ¿sí?
muchas veces estos estudios o estas salas familiares, como muchas veces los nombramos, ¿sí? Tienden a ser a espacios de esparcimiento, pero lo que estamos viendo es que la gente pues se esparce menos, o perdón, se esparce más en las redes sociales, comedor y la sala, incluso en el balcón, y deja estos espacios para tener este estudio o este espacio de home office, que es lo que conversé previamente. Y en autenticidad de diseño, actualmente ya vemos estas experiencias de compra espectaculares, donde son prefabricadas, donde las personas no solamente ven este diseño arquitectónico como algo inalcanzable, sino es que se puede alcanzar. Otra tendencia que vemos en Get Real es que lo natural versus lo artificial. Entonces, actualmente podemos ver diseños biofílicos en el cual hay el uso de áreas verdes dentro de la tipología, incluso hay uso de áreas verdes en las amenidades. Estamos hablando acerca de estos living pools, estas piscinas que no usan cloro, sino es que usan este reciclamiento de agua y de purificación de agua en función de plantas y de animales orgánicos, o sea, y de animales vivos separados al área de nadado. Ahora, cuando hablamos del entretenimiento, ¿sí? Podemos ver estas experiencias de compras inmersivas versus el genérico. Ya no estamos conversando acerca de las sobreamenidades, cuando el proyecto te ofrecía las canchas polivalentes y cuando mientras más canchas de deportes te ofrecía era mejor. Porque ya hemos entendido que pues, las personas no practican 7 deportes, las personas practican de 1 a 2 deportes máximo. Pero lo que están buscando es esta amenidad que te permita tener este nivel de reflexividad y ese uso frecuente, porque las personas pagan un mantenimiento y quieren sentirse orgullosos y que valga la pena el mantenimiento que paguen porque usan esos espacios. Entonces, aquí unos ejemplos de cómo estos master plan, cómo ven estos. Aquí tenemos un Crystal Lagoons y de una u otra forma vemos cómo simulan estas playas privadas. Obviamente es una piscina, pero simulan estas playas privadas pues porque las playas son públicas en este caso, o estos campos de golf que son amenidades a desarrollos inmobiliarios en los cuales te permiten tener este patio en tu casa. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de la casa de nicho, y esto es algo que siempre hemos estado conversando, sobre todo cuando en master plans mezclamos muchos niveles socioeconómicos y muchas etapas de vida. ¿Y cuál es el secreto? Pues diseñar un área de amenidades que estén en función de la satisfacción de todos los niveles socioeconómicos y todas estas tribus que el master plan esté pensado. Entonces, hay personas que si les gusta el social track, en la cual pueden generar, pueden correr, pero hay personas que, sobre todo en etapas de vida, que les encantaría tener un área de hamacas. O hay personas en las cuales les encanta tener una reunión con amigos, con concubinos, pero también pueden tener una reunión de negocios al aire libre como conference table dentro de este mismo master plan. Y de una u otra forma es como hemos combinado estas generaciones en un mismo proyecto. Al igual, este mini living que hablamos acerca de live, work and play, y de una u otra forma no se puede ver de una manera excluyente, al contrario, se pueden ver de una manera excluyente. Puedes vivir en este lugar, ¿sí? Porque tu estilo de vida es lo suficientemente flexible para moverse del lugar, pero también puedes trabajar, y como eres nativo de los medios digitales, puedes tener entretenimientos análogos o prefieres invertir o gastar en experiencias, sobre todo por las historias que cuentan, sobre todo por las redes sociales que vas a distribuir. Entonces, algo importantísimo que nos saca esto es estos elementos diferenciadores en los cuales las personas basan su necesidad. Y de una otra forma es el bienestar. En el bienestar está incluido el tema de la seguridad, el tema de traslado, ¿sí? La conectividad, de qué manera me hace conectar dónde vivo con el mundo, ¿sí? La comunidad. Algo que aprendimos del COVID es que la gente aún así no podía salir por el confinamiento, pero eso no necesariamente dice que no quiere estar en comunidad. Al contrario, en el COVID las personas estuvimos más conectadas que antes, simplemente que no de una manera física. Estas sensaciones que nos hacen tener todos estos espacios reflexivos y todos estos espacios con alta reflexividad y que llegue al momento en que no solamente digas me alcanza, sino también digas me alcanza y me encanta. Y estas experiencias únicas que te permiten
desarrollar o te permiten ser estos referidores de este concepto inmobiliario en el cual te sientes orgulloso en pertenecer. Y de una otra forma también muestro unos ejemplos en cómo ciertos elementos arquitectónicos, biofílicos pueden hacerte sentir en casa, ¿sí? Cómo ciertos elementos biofílicos te pueden hacer sentir cerca de la naturaleza, ¿sí? Cómo incluso espacios interiores con ningún tipo de iluminación, con ningún tipo de aire natural, se pueden sentir de una manera como si estuvieras al aire libre, como estos diseños arquitectónicos de Intex Living, en este caso mostramos un espacio flex en el cual puede servir como un home office. Si se dan cuenta, se cierran estas puertas y automáticamente tienes una oficina y no quita más de 3 o 6 metros cuadrados de la unidad. Si lo separas, automáticamente es parte de tu área social. Al igual de esta arquitectura biofílica, en el cual te hace feliz, sobre todo con la luz natural, la naturaleza, la ergonomía de ciertos equipamientos mobiliarios, la conexión, la relajación y la salud. Y estos espacios de esos game library, boarding tables o sport corner, en el cual en algunos proyectos lo que hemos recomendado es que existan estos espacios, sobre todo para estas generaciones o estas tribus, en las cuales son muy activos y son muy sociales, en que pueden compartir un libro o les gusta tener esta comunidad de vivir, sobre todo protegido en un espacio inmobiliario. Al igual los deportes, ya no hablamos acerca del típico gimnasio en el cual pues hay solo caminadoras y hay un par de pesas, sino es que se ven también espacios en los cuales puedas tener esta experiencia única. Incluso aquí ves unas típicas unas típicas máquinas de spinning con una pantalla en la cual puedas ver una película, incluso puedas simular en que estás al aire libre. Al igual el tema de las ludotecas y lugares para los niños, ¿sí? No solamente, incluso ya no se habla acerca de un coworking, se habla de un mom's cowork. Sobre todo cuando el niño tiene que estar en un espacio en el cual sea seguro y sea bonito y que te sientas tranquila para que puedas tener una sesión o una reunión, ¿sí? Pero al final sea lo suficientemente lúdico, sin riesgos, para el bebé. Incluso hay algunos proyectos en los cuales los servicios de daycare se incluyen dentro de la alícuota porque específicamente es lo que está buscando el mercado. Ahora, ¿cómo vamos en tema de áreas de oportunidad? Y de una u otra forma lo sintetizamos en tres partes. La primera son las espaciales, es cuántos metros cuadrados necesito específicamente para que mitiguen este dolor. El segundo es cuáles son los comportamientos y actividades en los cuales tengo que recurrir para que estos lugares espaciales me satisfazcan. Y el segundo es tercero es cuáles son los elementos intangibles dentro del proyecto que me permita identificar o saborear estos elementos de valor. Y voy a hablar de manera antítesis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema específico de la espacialidad? Es problemas de privacidad, falta con contacto exterior. En la pandemia, por favor, la gente incluso hasta dormía en los balcones, sobre todo en el vertical, ¿sí? Había mucho buffer interior y exterior, había mucho ruido adentro, había mucho ruido afuera, entonces necesitaba salir, ¿sí? Un home office inadecuado, falta de iluminación y ventilación natural, la cocina estaba inadecuada, sobre todo para los chefs que les encantaba cocinar y de una otra forma la pandemia fue algo bastante adecuado. Cercanía a vecinos, dificultad con las mascotas porque la mascota estaba confinada en un espacio de un departamento y no había un pet park o no había un dog park en el cual podría salir. Y en las casas, pues obviamente el perrito quería también salir a pasear, ¿sí? Y específicamente estos inversumidores en contacto con los inquilinos, porque de una u otra forma, pues hubieron muchas plazas o hubieron muchas rentas que se tuvieron que resiliar, sobre todo por el tema de la pandemia. ¿Qué comportamientos y actividades pasaban? Falta de ejercicio, porque obviamente no podía salir, trastornos de sueño, se habla mucho acerca de depresión, obsesión con la limpieza, todo debería ser completamente con las medidas de bioseguridad, sí, empezaron a cuestionarse los trabajos, había había mucho contacto social virtual y físico ilimitado, y de una u otra forma, los metaproductos tenías problemas con acceso a las amenidades, ya te diste cuenta que había un diseño despersonalizado, o sea, ya el proyecto o la casa o el departamento en el cual vivías, ya empezabas a verle los peros porque simplemente empezaste a
a cuestionarlo más porque lo usabas más. Y obviamente había un aumento en gasto y servicios. Entonces, todo eso se mitiga con todo lo que había conversado y les quería compartir este pronóstico de recuperación de COVID por giro. Entonces, nos podemos nosotros posicionar sobre todo estamos ya en el último trimestre del 2021, ¿sí? Lo primero que se recuperó fueron las viviendas, ¿sí? Lo segundo que se recuperó fueron el retail, ¿sí? Aunque no lo crean, la gente quería ir a comprar, o sea, es algo que pasó. Y cuando ya hablamos del primer trimestre de 2021, se empezó a recuperar el tema de fashion mode. O sea, ya la gente ya iba y ya quería comprarse su ropa, su accesorio, ¿sí? Luego se recuperó el tema de los strip malls, ¿sí? Los pequeños negocios en los cuales tenían afluencia específica en esos proyectos. Actualmente ya vemos una mejora en hotelería y turismo, ya vemos una mejora de oficinas y coworking, y estamos calculando que para el primer trimestre de 2021 ya exista una recuperación de las oficinas corporativas, o de estos espacios boutique que pues ya para salir de una u otra forma de este confinamiento o de esta recuperación de COVID. Entonces, espero que les haya gustado esta conversación. Estoy atento a cualquier duda. Voy a dejar de compartir. Hola, Marinuri. No sé si hay alguna duda. Con gusto la recibimos por chat. Con gusto nos pueden enviar las preguntas aquí en el chat y con gusto las puedo responder. Gracias, Jason. Si no hay dudas, con muchísimo gusto les dejo mi correo en este chat. Manuel me pregunta, ¿qué oportunidades se pueden dar para empresas de servicios como empresas que brindan supervisiones de obra, por ejemplo? No entiendo tu pregunta, Manuel. David, eso es una muy buena pregunta. Actualmente se está trabajando en ordenanzas municipales, tanto en Guayaquil y en Quito, para aumentar el nivel de pisos. Entonces, en Quito en Quito ya podemos ver un aumento en pisos, y en Guayaquil, sobre todo con la planificación de movilización del nuevo aeropuerto, se planean tener edificios más altos. Sobre todo en el Puerto Santana, por ese lado las limitaciones de altura se están reduciendo, o sea, va a ser mayor. En honor al tiempo, muchísimas gracias por su tiempo, y para mí ha sido un gusto compartir estos insights que tenemos con respecto al mercado de Ecuador. Les acabo de dejar mi correo aquí en el webinar, y con muchísimo gusto me pueden preguntar cualquier duda que tengan. Esto va a estar subido en nuestras redes para que lo puedan ver, cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por escucharme. Gina, quería saber si es posible que los picos que se den en la absorción de compra estén influenciados por monto de crédito del BIES. Sí, definitivamente. Si viste en la gráfica, sobre todo en el segmento C-, ¿sí? Rascándola al C+, se ven estos picos por estos créditos BIP. Sí, definitivamente el BIES es uno de los mayores otorgadores de crédito del Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches.